Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
Somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. No he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. El mejor día, dioses. Recuerde que estamos en vivo desde los lugares celestiales en Guatebella para todas las naciones, donde la iglesia del Dios vivo se reúne. Hoy es día 3 de mayo y estamos a las 11 horas. Y hemos comenzado a tener estas reuniones en vivo para que la iglesia esté en el mismo espíritu, en la unidad del espíritu. O sea que todo para nosotros obra para bien. Un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros, a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Recuérdese que usted no está en cualquier lugar, está en la reunión de los espíritus justos hechos perfectos. Y si usted se conectó por primera vez, usted se conectó al Ministerio Internacional de la Transformación, al gobierno de Dios en la tierra, donde Dios mismo está formando, educando a su iglesia. Así es, preciosa, amada, que estamos viviendo tiempos espectaculares. Para nosotros todos los tiempos son buenos. Todos los tiempos son especiales, porque nosotros vivimos en lo que Dios tiene para nosotros. Recuérdese que nosotros somos seres espirituales, no somos seres carnales, sino seres espirituales, en un cuerpo humano, eso sí. Entonces nos pasamos las situacioncitas que pasan en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos espíritus justos. Y tenemos el conocimiento de Dios y el poder de Dios en nuestra mente para ejercer gobierno en todas las naciones. Así es que nosotros, este tiempo para nosotros es bueno para ejercer la autoridad, para ejercer el dominio, para ejercer la paz del Dios vivo a toda la humanidad, porque usted es un espectáculo, para las naciones, para el mundo, porque usted es diferente a todos. Físicamente somos iguales, pero espiritualmente no, porque usted tiene un conocimiento especial que lo hace vivir como un Dios en medio de una generación mala y perversa. Así es que entonces estamos viviendo tiempos espectaculares. Y ahora que vamos a estar en comunión, en unidad, y que todos vamos a estar viendo en el mismo momento las instrucciones del Dios vivo. Porque a partir del domingo pasado que empezamos, y no vamos a parar, sino que vamos a seguir en vivo. Pero también se le va a enviar después el DVD para que usted esté tranquilo ahí. Muy bien, hoy vamos a pasar al tema. Es un tema precioso, como todos. El Dios vivo lo único que da son temas maravillosos.
Entonces, vamos a ver, el tema se llama un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. La Biblia nos habla de dos cuerpos. Un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. El cuerpo animal es lo que se ve. Y ese cuerpo que se ve tiene su propia doctrina. Una doctrina carnal. Ahora, el cuerpo espiritual es algo que no se ve, es invisible y se forma por medio de una doctrina, de una sabiduría o de una enseñanza. Muy bien, entonces es la sabiduría celestial. La Biblia también dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, siempre hay una cabeza representante. Los terrenales, todos los terrenales son iguales. Y dice: cual el celestial, que también es una cabeza, tales son los celestiales. Quiere decir que aquí en la tierra hay seres animales y seres celestiales. Y esto lo dice la Biblia, no se vaya a ofender al decir género animal, digamos. Es un ser humano, un ser humano. Entonces, el cuerpo espiritual representa la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es a lo que muchos le llaman la energía? En fin, tantas cosas que le han llamado. No, lo único que es el conocimiento. La esencia de Dios es su conocimiento. Y el conocimiento es el que nos da vida. Entonces, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, el cuerpo espiritual no es un cuerpo físico, sino es una congregación de dioses que Dios está formando para hacer la iglesia del Dios vivo. Muy bien, por eso decía Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un mismo conocimiento, una misma sabiduría, una misma enseñanza y un mismo diosado. Quiere decir que si esa cabeza tiene un cuerpo, ese cuerpo es pertenencia de Él y por lo tanto ahora somos uno con Él. Yo quiero que le pongas atención a esto, porque eso trae la gloria del Dios vivo en tu vida y en toda la iglesia. Muy bien, entonces vamos a ir a el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a comenzar en el capítulo 10, verso del 1 al 5. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces, fíjese bien. Aquí podemos ver claramente que los sacrificios hechos por el hombre no sirven para nada. Todos los sacrificios no sirven para nada. Por eso es que a Dios no le agradan sacrificios, ofrendas ni holocaustos. ¿Por qué? Porque no sirven. Entonces, pero dice que entrando Él en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo.
Y cuando dice aquí, me preparaste un cuerpo, inmediatamente nosotros pensamos en el cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Pero no está hablando de eso. Está hablando de un cuerpo espiritual que Dios le preparó cuando vino al Hijo para que fuera la cabeza y él y nosotros fuéramos la iglesia. Entonces, fue el cuerpo que se le preparó a Jesús? No era un cuerpo físico que se veía, era el cuerpo que no se veía. El que se preparó por medio de un conocimiento, una enseñanza, una doctrina. Ese cuerpo es la iglesia. La iglesia aparentemente no se ve, pero los que tienen el conocimiento saben que son la iglesia del Dios vivo. Vamos a ir a Hebreos 10, en el capítulo 9 y 10. Hebreos capítulo 10, verso 9 y 10. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué había que quitar lo primero? Porque eso no era. Lo primero era una figura de lo que vendría, pero no era lo correcto. Era un ejemplo para que cuando viniera lo espiritual, entonces nosotros comprendiéramos de qué nos estaba hablando. Entonces, eso era, lo primero fueron cosas espirituales, ejemplos, figuras que se veían. Pero cuando Dios habla de establecer, de quitar lo primero y establecer lo último era dar a conocer lo espiritual. Y esto era su iglesia. Y sería por medio de un conocimiento. Ahora viene una pregunta, surge una pregunta aquí. ¿Cómo se conoce ese cuerpo espiritual? Vamos a ir a la carta a los Efesios. ¿Cómo se conoce el cuerpo espiritual? Y es bueno para los dioses que nos están escuchando, y si usted ingresó por primera vez, su pensamiento debe estar en cómo sabemos que yo soy la iglesia del Señor, que yo soy un Dios y que estoy ejerciendo la unidad con Él. Entonces vamos a ir a Efesios 5 para ir entrando a esto. Entonces, versos 21 al 32, va a ser una comparación de lo que es el matrimonio, pero lo que nos interesa es lo espiritual. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí está bien clarito cuál es el cuerpo de Dios, cuál es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia, y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuche esto que dice ahorita el apóstol. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el ejemplo es comparar el matrimonio, que es físico, para el matrimonio de Dios, que es espiritual, para la unidad de la cabeza, que es Cristo, con la iglesia. Y cuando dice aquí Cristo, no está hablando de los velos. Acuérdese que Cristo dice es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que no era el velo, porque el velo fue, ya no es. Entonces, Cristo, cuando habla de Cristo, está hablando de Dios mismo, que es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, somos su cuerpo. ¿Y cómo nos amó Dios a nosotros? Dándonos a conocer su voluntad, dándonos a conocer su palabra, haciéndonos uno con Él. Entonces, fíjese, usted, la iglesia del Dios vivo, es igualita que Él. Entonces, todo el proceso, este fue un proceso para llevarnos a la cabeza, que es el Padre, para que Él mismo enseñara y nos preparara a la iglesia a través del conocimiento de la transformación. Entonces, oír la doctrina. ¿Qué necesitamos nosotros para ser la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros para ser los dioses? Oiga, oír la doctrina, ser obediente y creerla. Eso es todo. Uno es oír la doctrina, ser obediente y creer esa doctrina. Eso nos hace ser el cuerpo de Cristo, que es, ya le dije, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Y qué pasa con el que no obedece? Pues no es la iglesia del Señor. Porque para ser iglesia del Señor, usted tiene que estar siendo enseñado por Él. 2, ser obediente a esa enseñanza. Y 3, pues creer. Entonces usted puede decir, ¿pero cuál es la doctrina? Bueno, la doctrina es lo que el Dios vivo está dando. No, pero yo estoy en la doctrina de Jesucristo hombre. No, porque esa terminó. Por eso dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué quiere decir? Que no había perfección ahí, que era cierto y era importante, pero no estaba la perfección aquí. La perfección venía cuando Dios mismo, que era la cabeza, le diera alimento al cuerpo, que es la iglesia. O sea, Dios la cabeza y usted su cuerpo. Eso es la unidad del Espíritu. Eso es la unidad con Dios. Eso lo hace a usted un Dios espiritual. Muy bien, entonces, vamos a ir a Romanos 12. Entonces usted ya sabe hoy si es iglesia o no es iglesia. Si usted no tiene el conocimiento del Dios vivo, pues no puede ser iglesia. Hijo sí, porque usted puede ser hijo. Ahora, la iglesia, la reunión de los espíritus de los justos, hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos, donde hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Entonces, ese es la palabra que Él está dando para este tiempo. Muy bien, Romanos 12, entonces, Romanos en el capítulo 12, verso 4 y 5. 12, dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Las funciones de la iglesia son diferentes,
pero todos los miembros somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, todos somos iguales, solo las funciones cambian. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando aquí lo que Dios está diciendo, pero eso no quiere decir que no haya otro miembro útil. O sea, todos somos útiles en el gobierno de Dios. Muy bien, entonces nosotros todos somos de un solo cuerpo, que es la iglesia, y todos tenemos la misma doctrina. ¿Cuál es la clave para saber si usted es iglesia? Tiene que tener la misma doctrina. Si no tiene la misma doctrina, no puede ser iglesia, porque no pueden haber dos doctrinas, porque entonces hay división. Dice que una casa dividida contra sí mismo perece. ¿Por qué perece? Porque no está siendo alimentada. Quiere hacer lo que quiera. O sea, él hace lo que quiere hacer y cree que tiene un pensamiento de Dios y se deja ir por ese pensamiento y cree ser un elegido y escogido de Dios. Pero iglesia es el que cree el evangelio, lo oye y obedece. ¿Y qué tenemos que obedecer? La doctrina, lo que él está diciendo, lo que él está hablando. Nos reunimos, oímos, sembramos, pero todos lo mismo, todos pensando lo mismo. ¿Se recuerda cuando Jesucristo hombre decía, porque las directrices, él era el único que las tenía? Ahora, cuando la mente está activada en una doctrina, pues lógicamente hay muchos que va a venir pensamientos, ¿verdad? Pero todos esos pensamientos tienen que estar sometidos ¿para qué? Para que haya solo una doctrina. Él decía, Jesucristo hombre, nosotros no nos podemos adelantar, ¿verdad? Si usted se adelanta, imagínese, cada uno va a jalar por todos lados. Y de ahí que usted vio, aún dentro de la iglesia de Jesucristo hombre, usted vio gente que se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque tuvo otro pensamiento. Porque no tuvo el mismo pensamiento que tenía Cristo. Y eso es lo mismo hoy. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes? El pensamiento de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues es Dios. ¿Qué Dios? El Dios vivo. ¿Qué Dios vivo? El que me está enseñando a mí, me está educando y me está formando para que sea uno con Él. Muy bien. Entonces, vamos a ir a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿cuál es el amor de Cristo? El amor de Cristo es su doctrina, es el conocimiento que fue derramado en nuestros corazones, que es nuestra mente, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor de Cristo nos llevó a pensar que si uno murió, bueno, todos teníamos que morir. Ahora, no físicamente, sino que teníamos que morir al conocimiento de la carne, al hombre animal. Entonces, aquí está bien clarito, ¿verdad? Entonces, si uno murió, luego todos murieron. Pero lo importante no es que murió y que luego todos morimos. No, lo importante es que ese que murió resucitó. Y si uno resucitó, todos resucitamos con él. Eso quiere decir que la gloria está, no en la muerte, pero sí hay que pasar a la muerte. Si yo no muero a mí mismo, ¿cómo puedo ver la resurrección de los muertos? Sigo siendo un muerto. Entonces hay que morir juntamente con él. ¿Quién murió? Pues murió Jesús de Nazaret y resucitó físicamente para que se creyera después. Entonces, ¿quién murió después? Jesucristo, hombre, murió y lo mismo, resucitó. Y está sentado en los lugares celestiales y nosotros juntamente con él. Entonces ahí está la iglesia,
Él y nosotros. Y una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Pues Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. El Dios vivo. Muy bien. Entonces vamos ahora a primera carta a los Corintios. Y con esta terminamos. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Capítulo 15, verso 21. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí está bien clarito. La iglesia tenía que morir ¿a qué? A un conocimiento. El conocimiento que estaba previo, que era la sabiduría humana. ¿Para qué? Entonces, para resucitar juntamente con él. Entonces, si resucitó la cabeza, también resucitó el cuerpo por medio de una doctrina. Ese es el problema. En tu vida, Dios, y hablo con los que estuvimos con Jesucristo hombre, tú entiendes que Jesucristo hombre murió. Porque si no entiendes eso y no lo dejas morir, no puede resucitar. Porque el que no muere no puede resucitar. Entonces, Él murió y con Él morimos nosotros. ¿Para qué? Para resucitar. Él resucitó, la cabeza resucitó, nosotros también. Por lo tanto, ahora estamos perfectamente unidos al Dios vivo. Y todo lo que Él tiene, lo tenemos nosotros. Todo. Por eso digo, todo es vuestro. Todo, todo. Y todo es todo. Tienes que creer lo que tú tienes. Tienes que creer el privilegio de quién eres tú. ¿A qué fuiste llamado? Pero tienes que comprender primero que tú moriste con Él y resucitaste con Él. Pero ya no era físicamente. Jesús sí, Él murió, resucitó físicamente. Igual que Lázaro, que era una figura. Pero Jesucristo hombre murió. El cuerpo físico terminó. Murió. Con Él murió la doctrina. ¿Para qué? Para darle paso a la doctrina del Espíritu, que fue cuando resucitamos con Él. Y ahí es donde tú estás parado y te estás reuniendo con Él. Entonces, mira lo importante, Dios, de nosotros transmitir este mensaje, de que este evangelio llegue a toda criatura. ¿Por qué? Porque entonces los que son iglesia van a decir, este tiene razón, este tiene razón. Si yo no estoy oyendo esto y no estoy creyendo y no estoy obedeciendo, entonces no estoy funcionando como iglesia y tarde o temprano te caes. Porque una casa contra sí mismo se cae. Si está dividida una casa, ten por seguro que se cae. Pero si están en unidad, si están en armonía, si están viviendo en el conocimiento único del Dios vivo, entonces nosotros tenemos una gloria maravillosa que nos está esperando, porque vamos de gloria en gloria. Entonces, nuevamente, para terminar, el cuerpo somos todos los que creemos en la resurrección de los muertos. Si no creemos en la resurrección de los muertos, seguimos muertos. Muy bien, vamos entonces hoy, este fue el consejo del Dios vivo para hoy. Será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo nos hablará. Sabes dónde estás sentado.
perfeccionado. Yo he sido elegido, purificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan mi favor,